¿Qué tal, comunidad de Finanzas al Minuto? Espero que estén muy bien. Y primero que nada, pues muchas gracias por estar por acá. Vamos a ir ahorita comenzando. Este video se va a quedar en la página de Facebook, así que si entran tarde o si no se pueden quedar todo el tiempo en el webinar, en vivo, no importa. Por eso se va a quedar en el Facebook, ¿vale? Por ahí, los que estén por ahí en ahorita, por favor, nada más díganme si se escucha bien, si me pueden escuchar bien, para pues poder arrancarme. Dejen en el comentario, dejen como comentario ahí en el en vivo, nada más para saber que si se escucha todo cool. Por favor, y si pueden ahí comentar que se escucha bien, que todo está cool, y vamos arrancando. Por favor, ¿vale? Aquí espero, nada más que me puedan comentar ahí. Dejen su comentario. Dejen su comentario, se escucha bien, por favor. Y ya, vamos ahorita empezando. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues este webinar es Finanzas Personales para Millennials. Como les dejé ahí en la descripción del evento, cada vez las finanzas personales son más importantes, juegan un papel crucial para el desarrollo no solo de nuestras finanzas, sino realmente de toda nuestra vida. Porque al final de cuentas vivimos en un sistema económico capitalista en el que pues realmente no nos podemos zafar como tal del dinero y tenemos que aprender a utilizarlo de la mejor manera, de manera más eficiente en cómo nosotros le podamos sacar provecho. Entonces, para cualquier objetivo que nosotros podamos tener, las finanzas personales son sumamente importantes. Por eso estamos aquí y más que nada para los millennials y centennials y todas las generaciones por venir, aún más porque ya no vamos a contar con una pensión como nuestros papás o nuestros abuelos, con apoyo del gobierno y la verdad es que la relación en cómo está el trabajo, las pagas y cómo son las condiciones laborales y que cada vez hay más personas trabajando con contratos, con sueldo mínimo y ganando más por comisiones o por fuera, etcétera, requiere pues un poquito más de conocimiento de nuestra parte para aprovechar muy bien nuestro trabajo y poder descansar en la vejez o poder tener una calidad de vida mucho mejor. Así que bueno, les voy a compartir por aquí la presentación de finanzas personales para millennials. Vamos a ver un poquito de todo. Me voy a centrar en algunas cosillas. Ahorita van a ir viendo. Y también, por favor, los que estén ahí conectados y que puedan ir sacando dudas, preguntas o igual comentarios de lo que sea, siéntanse libres, por favor, de dejarlo en el chat. Y yo aquí lo voy viendo en vivo y lo vamos respondiendo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, bueno, aquí es una pregunta de reflexión. Igual si gustan dejarme por ahí en los comentarios, para ustedes, ¿qué son las finanzas personales? Es una pregunta interesante. Un poquito hacer la reflexión de qué nos viene primero a la mente cuando escuchamos finanzas personales. Seguramente el primer pensamiento de la mayoría, porque ha sido como el primer acercamiento que hemos tenido, pues la parte de administración, sobre todo de registro de gastos, ¿no? Eso es como lo que primeramente se nos da a entender en finanzas personales. ¿Qué otra cosa puede ser? Pues justo poder administrarnos pues, para llegar al final del mes con dinero, que no se nos acabe el dinero en el mes, podemos a lo mejor pensar en presupuestar, ¿ok? Entonces, quiero que hagamos esta reflexión de qué es lo que para nosotros son finanzas personales o qué hemos escuchado. Y aquí vamos a ir avanzando. La realidad es que finanzas personales forma una pequeña parte de todo lo que realmente es la educación financiera. La educación financiera como tal viene con muchos otros temas donde ya es aprender pues, el sistema financiero, aprender sobre inversiones, ahorro, negocios también, ¿ok? Entonces, hay que poder separar un poquito justamente finanzas personales en el sentido estricto de como lo hemos estado aprendiendo o escuchando y que es una parte del todo
el conocimiento que es importante tener, que es dentro del concepto de educación financiera, ¿vale? Ahora, otra pregunta también, o un concepto, ¿no? Que se ha puesto muy de moda en los últimos años, este concepto de libertad financiera. Es como un súper sueño para la mayoría, sobre todo para los más jóvenes, que sobre todo se ha puesto muy de moda con los influencers, con los gurús financieros, pues ya sabemos, ¿no? Estos libros, Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia, etcétera. Este concepto pues se ha ido como formando y se ha metido mucho en la mente, pues sobre todo de los jóvenes, como un sueño, ¿no? Que hay que buscar en cuestión financiera. Pero, pues, ¿qué es la libertad financiera? Igual, un poquito de reflexión. La libertad financiera, yo les puedo decir que pues justamente es encontrarle ese sentido al dinero. El dinero pues, nos sirve para poder nosotros cubrir nuestras necesidades y entonces, pues la libertad financiera sería en este sentido que no nos falte cubrir ninguna necesidad, que tengamos el dinero suficiente, que el dinero no sea un inconveniente para nuestra vida y sobre todo que nosotros podamos estar disfrutando sin tener que trabajar. Sin tener que trabajar en el sentido más estricto de la palabra. Más adelante les puedo comentar un poquito ahí del por qué sí siempre vamos a estar trabajando, aunque sea de una manera mínima, pero no hay un ingreso como tal, así 100% pasivo que yo me pueda desprender, solo si es meramente el dinero invertido. Si es de otra manera, sí tengo que yo estar al pendiente. Entonces, bueno, la libertad financiera, pues es este nivel que de cierta manera podemos alcanzar, pero ojo, no es de un día para otro, no es de una semana para otra, no es en un año, es un proceso que justamente entender las finanzas personales y la educación financiera sí nos puede llegar a obtener la libertad financiera, pero es un proceso que tenemos que ser pacientes para poder llegar a él. Siguiente, hablamos un poquito de esta pregunta, ¿para qué sirve el dinero? En estricta teoría, el dinero no tiene valor como tal, sino es lo que nosotros le damos por las transacciones que podemos llegar a hacer con nuestro dinero. Como dijimos, cubrir nuestras necesidades, también si ya cubrimos nuestras necesidades, pues darnos cierto lujo, disfrutar de la vida, ¿ok? Entonces, en resumen o en general, para eso nos sirve el dinero. Pero entonces, más allá del para qué nos sirve el dinero, yo les dejaría la pregunta, igual a reflexión, ¿para qué quieres dinero? ¿Okay? Esa es una pregunta ya mucho más directa y mucho más personal. Porque como dijimos, el dinero sirve en general para cubrir nuestras necesidades, darnos usos, etcétera. Pero tú, personita que estás ahorita del otro lado de la pantalla, en tu casa, en la calle, en donde sea, o sea, ¿para qué quieres dinero? Si tú tuvieras ahorita, imaginémonos una cantidad, 50,000 pesos, ¿para qué lo utilizarías? Entonces, ya es una pregunta más directa, ya necesitamos un poquito más de reflexión y sobre todo también conocimiento para saber qué hacer con él y que no se pierda, te lo podrías gastar todo, está perfecto o no, depende de tu visión. Entonces, por eso es que se llaman finanzas personales, porque es diferente para todos. Y el objetivo que nosotros le queramos dar a nuestro dinero también es diferente para todos. Entonces, aquí hay que quedarnos con la pregunta, ¿para qué quiero dinero? ¿Vale? Igual si quieren por ahí ir dejando sus comentarios, yo aquí los leo y voy compartiendo. ¿Vale? Ahora, otra cuestión también súper importante que ha venido a cambiar un poquito justamente en los últimos años. Y la pregunta es si las finanzas son exclusivamente de los financieros o justo las finanzas y economía son exclusivamente de ese sector, o de las personas que estudiaron economía y finanzas, finanzas, administración de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes creen que las finanzas deben ser exclusivamente para esas personas, digamos, profesionistas de esa área, entonces, igual, ayúdenme si quieren ahí
a dejar su comentario. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo les puedo decir, antes de contestarla, que justamente como ha avanzado la sociedad en los últimos años, pues también un poquito de la transparencia y del acceso a la información que con el Internet ha ayudado muchísimo a que cada vez más gente pueda estar pues más informada o pueda estudiar por su cuenta también de mejor manera. Creo que aquí es donde entra un poquito, ¿no? Esta parte en la que pues ya realmente a veces era como un tabú o a veces era como un conocimiento así como que súper escondido, que nada más entre los conocidos de finanzas lo tenían, pero pues ya no. O sea, ya se ha vuelto mucho más democrático y entonces pues aquí es donde entra nuestro papel, porque claro, nadie nos va a poner la información así y todo digerido frente a nosotros para que lo podamos hacer, pero sí tenemos mucho más acceso. Entonces es un poquito también nuestra responsabilidad poder tomar esa información. No necesitamos volvernos unos expertos financieros, pero sí tener el conocimiento suficiente para yo poderlo aplicar en mi vida diaria y que me vaya mucho mejor y pueda tener mucha más prosperidad. Aquí nos deja Blanca justamente que no son exclusivas de los financieros, las finanzas. Entonces, eso se ha ido rompiendo, todavía necesita romperse un poquito más y pues es nuestra responsabilidad. Entonces, poder llevar a cabo pues esta investigación aplicando este conocimiento financiero a nuestra vida diaria, no necesitamos ser expertos, ¿vale? Entonces aquí, igual un poquito a reflexión. Cada vez hay más información, cada vez hay más libros sobre finanzas que están al alcance de los principiantes, que ayudan a tener los primeros conceptos o el primer acercamiento, aparte de los libros de los gurús, bestsellers, hay más libros que nos pueden ayudar a entrar en eso. Entonces, aquí un poquito, bueno, ok, pues si las finanzas no son exclusivas de los financieros y cada vez más hay acceso a esta información, se pudiera llegar a decir que las finanzas son fáciles. Y sobre todo también por esos libros de los gurús financieros que muchas veces mencionan esto, ¿no? Que para tú poder llevar unas buenas finanzas, únicamente necesitas saber sumar, restar, dividir y multiplicar. Las cosas básicas, bueno, y saber leer, obviamente, pero entonces podríamos decir que pues esto lo puede tener pues una persona que únicamente haya estudiado la primaria, o a lo mejor ni siquiera la primaria completa. Y aquí es donde entra un poquito ese rollo de la mentalidad de tiburón y que si todos pueden alcanzar lo que quieran, que no hay limitantes, que tu mente es la única limitante. Entonces se vuelve todo un poquito justo esta parte, ¿no? Como que muy fácil. Todo se hace parecer como tan fácil que, claro, cualquiera lo pudiera hacer y me estás iluminando. Y por eso, de repente, empieza a aparecer esta frase que les pongo acá abajito, que dice que el pobre es pobre porque quiere. Una frase muy, muy fuerte por todo lo que conlleva llegar a la reflexión y a la conclusión de esto. Igual, ayúdenme a poner en los comentarios qué opinan sobre esta frase del pobre es pobre porque quiere. Aquí no vamos a tachar a nadie, así que de verdad, siéntanse libres. Quiero saber su opinión al respecto, si están de acuerdo con eso de que el pobre es pobre porque quiere o no, y si pueden poner un poquito ahí del por qué sí o por qué no, estaría súper cool para que podamos nosotros, todos los que estamos aquí, podamos tener pues un poquito más de visión de lo que piensan las demás personas. Entonces, bueno, les dejo aquí. Realmente el pobre es pobre porque quiere. Yo les diría que antes de contestar si sí o si no, en uno de los libros que no tiene mucho que terminé de leer, que habla sobre sistemas, justamente ahí se habla sobre que todos vivimos en burbujas. Algunas burbujas son más pequeñas, algunas burbujas son más grandes, pero al fin de cuentas, ninguna persona puede tener una visión o un alcance a ver el total sistema. Y por lo mismo no puede llegar a tener un comprendimiento o una comprensión total del sistema y de todas sus partes. Hacer este tipo de conjeturas como que muy generales puede llegar a ser un error
porque lo estamos haciendo desde nuestra trinchera, desde nuestra burbuja, aunque parezca muy grande, aunque parezca que no tiene límite, sí lo tiene. Entonces, la frase de decir el pobre es pobre porque quiere, pues realmente se rompe con ese análisis de los sistemas. Como bien lo pone aquí Miri, en México al menos no, porque las oportunidades no son equitativas la mayor parte del tiempo. Exacto, es lo que venimos platicando, ¿no? De las burbujas, que todos venimos de situaciones diferentes. Aunque pareciera que a lo mejor nosotros estamos muy mal o que venimos de una situación mala, no se compara con una persona que en realidad está en pobreza extrema, que no tiene al alcance ni siquiera un libro, que no tiene internet, que no tiene teléfono. Entonces, su exposición al conocimiento, que era lo que veníamos platicando, que es lo que nos ayuda a que las finanzas sean para todos, se rompe. No se puede concretar porque no tiene esa exposición, no tiene ese alcance. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con estas conclusiones, con estas frases. Entonces, aquí mi conclusión final de si el pobre es pobre porque quiere, no, no es así. Hay otras cosas mucho más atrás. Lo que sí, a pesar de que el pobre no es pobre porque quiere, es muy cierto que nuestra mentalidad juega un papel muy, muy importante. De hecho, en ese mismo libro, en la parte de sistemas, y es como un spoiler alert, el punto número uno, el punto crucial que puede hacer que un sistema cambie, por muy chiquito o por muy grande que sea, es el cambio de paradigma. Es por eso que la mentalidad de tiburón es muy importante. Nada más que hay que tener cuidado de no llegar a estas conjeturas del pobre es pobre porque quiere, pero sí es cierto que el trabajo en nuestra mentalidad, en romper ciertos paradigmas, en ampliar nuestra burbuja, nos ayuda mucho a poder llegar al punto que queremos y hablando de finanzas específicamente, mucho más. Nos pone a una exposición mucho mayor de conocimiento financiero de las personas que manejan esta parte y nos podemos llegar a empapar y entonces poco a poco las finanzas pueden llegar a convertir pues una cosa más sencilla para todos, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí a la parte de qué es educación financiera. Como dijimos, las finanzas personales forman parte de este todo, que es la educación financiera. Pero, ¿qué es la educación financiera? Esta es una definición que dio la OCDE en el 2005. La definición dice que la educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias y lo más importante, se los pongo aquí en rojo, para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y, sobre todo, mejorar su bienestar. Entonces, si se dan cuenta, es justamente lo que hablábamos, de poder agarrar el conocimiento que para mí es importante, que para mí es práctico, que para mí es útil en la vida diaria y poder aterrizarlo en las decisiones que voy tomando. Pueden ser decisiones muy, muy amplias o muy grandes de si voy a iniciar un negocio, si voy a hacer una inversión fuerte, o pueden ser tan pequeñas como qué voy a comer esta semana, voy a comer en casa o voy a comer afuera, voy a ir a cenar a un restaurante caro o prefiero quedarme en casa a cenar, a prepararme yo mi cena. Porque aquí es el conjunto de todo esto que nosotros vamos realizando, lo que al final nos va a llevar a la meta que queramos. Y de igual manera, como veníamos diciendo, son metas personales, son finanzas personales, nada más que justo al yo tener la suficiente educación financiera, yo puedo estar tomando decisiones pues ya mucho mejor pensadas o mejor analizadas o más consciente de lo que estoy haciendo. No podemos tachar a nadie, no podemos juzgar a nadie, pero la importancia es que yo pueda tener decisiones mucho más conscientes y que yo deje de, digamos, culpar a los demás, culpar al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos conectados, sí nos afectan cosas por fuera, pero al final de cuentas somos nosotros los que podemos tomar mucho más control de las cosas pequeñas que realizamos en el día a día. Entonces, ahí es donde juega un papel crucial la educación financiera.
Ahora aquí, un dato también muy importante, y por eso les ponía la fecha, porque esa definición se dio en el 2005. Nuestro sistema financiero, como lo conocemos, data de hace más de un siglo. Entonces, imagínense cuánto tiempo no ha pasado con fallos financieros de grandes empresas y de personas individuales para que hasta el 2005 fue donde dijeron, wow, o sea, un punto muy importante para todos en la vida, no solo para los empresarios, no solo para las empresas grandes, no solo para las personas que manejan cantidades enormes de dinero, sino para los individuales, es la educación financiera, porque en la economía todos estamos conectados. Entonces, realmente este trabajo pues de poder llegar con esta información a mayor número de gente tiene muy poquito tiempo. Estamos hablando de 16, 15, 16 años. Entonces, todavía hay mucho por aprender y mucho que nosotros también podemos ir compartiendo con los demás. Entonces, si ustedes tienen ya cierto acercamiento a la parte financiera, nunca está de más tratar de compartirle esto a un amigo, a un conocido, que seguramente todavía no lo tiene. Y de hecho, esta es una de las cosas principales por las cuales nació Finanzas al Minuto. Vayan dejando ahí sus comentarios si tienen alguna duda o pregunta, ¿ok? Ahora aquí, justo vamos a hablar de una fiebre que se dio mucho más este último año, 2020. 2020, como ya sabemos, fue un año complicado que todavía seguimos arrastrando y quién sabe cuántos años más sigamos arrastrando las consecuencias del 2020, una pandemia mundial por cuestiones de salubridad, también un crash financiero, una bajada en los mercados, crisis financiera, recesión, que seguimos en ella, pero hay algo muy, muy interesante. En el año 2020, la cantidad de cuentas abiertas para fondos de inversión se duplicó a lo que había un año anterior. Para poner un numerito, no son números reales, pero para que tengamos la magnitud de esto, en el año 2015 había 2,000 cuentas de fondo de inversión. No son números reales, simplemente es un ejemplo. 2,000 cuentas de un fondo de inversión. En el 2019, en esos 4 o 5 años, incrementaron en 3,000 cuentas, es decir, hubo 5,000 cuentas de fondos de inversión. Solo en el año 2020 se abrieron el mismo número de cuentas. De un año a otro se duplicó la gente que estaba buscando invertir. No está mal, pero hay que poder analizar por qué estaba pasando esto. Tengo por ahí un videíto en el canal de YouTube donde hablo justamente de esto, de que nunca nos preparan para las crisis y que tratamos de resolver las crisis en el momento en el que están sucediendo, pero nunca nos preparamos para cuando pueda venir alguna crisis. Todas las personas que abrieron alguna cuenta de inversión este 2020 seguramente no tenían ni siquiera una cuenta de ahorro antes. No tenían una cuenta ni siquiera en CETES antes. Entonces, aquí crea un problema porque tenemos gente que está buscando ganar más dinero, pero sin conocimiento previo, sin experiencia, sin saber cómo funciona el mercado. Entonces, ahí rompemos con lo que platicábamos de la educación financiera porque no estamos tomando decisiones informadas. Simplemente estamos siguiendo la corriente. Hay que tener cuidado con eso y poder informarnos. No significa que esté mal que invertamos. El mejor momento para invertir fue hace 20 años, el segundo mejor es hoy. No les quiero quitar esas ganas de invertir, pero hay mejores maneras de invertir con un poquito más de conocimiento y poder ir poco a poco creando, pues, esto de acá, ¿no? Este tesoro para nosotros mismos desde una cantidad muy chiquita. Pero lo que pasó con esta gente es que quisieron correr o quieren correr antes de aprender a gatear. Entonces, ahí, ¿qué puede pasar? Ahorita los mercados siguen subiendo, pero el que está cercano a esta parte financiera sabe que está, ahora sí que cualquier cosita que llegue a pasar, que no se recupere la cuestión de salubridad y de la pandemia, podemos tener un fuerte crash financiero, a lo mejor no en este año, pero en los próximos 2, 3 años.
Y si la gente que invirtió no tiene idea de eso, no sabe cómo mover su dinero, dónde moverlo cuando las aguas pues se pongan un poquito más adversas, pueden llegar a perder todo su dinero, todos los ahorros de su vida. Entonces, antes de querer correr, hay que aprender a gatear para poder tener una situación mucho más estable y que también se vuelva una situación más rentable. Todos preguntan o todos hacen las mismas preguntas. ¿Dónde invertir y dónde conseguir mayor rentabilidad? Pero nunca se preguntan cómo crear una verdadera estrategia de inversión. No se preguntan cómo yo voy a sostenerlo sobre el tiempo. No se preguntan cómo yo realmente sé cuánto dinero puedo disponer de mi mes para invertir. Y eso es sumamente importante, porque a veces nos engañamos en pensar que tenemos mucho dinero para invertir, pero al final de cuentas en 2 meses, chin, necesito agarrar dinero de ahí. Ya no fue una inversión real, porque es dinero que sí estás necesitando en el corto plazo. Las inversiones no funcionan así. Las inversiones, las verdaderas inversiones, utilizan el interés compuesto para ganar en el tiempo, no en un mes, 2 meses. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Como les digo, no es que no vayamos a invertir, pero hay que tener un conocimiento previo para hacerlo de la mejor manera. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, lo que sea, vayan dejándolo aquí en el live y yo lo voy revisando y voy contestando todo. ¿Ok? Y compartan también. Todavía nos queda un ratito más aquí para seguir respondiendo preguntas. Al final de la explicación o de los temas que yo traigo aquí, voy a dejar abierta pregunta para lo que ustedes quieran, aunque no esté directamente relacionado con lo que vimos aquí, pero cualquier tema de finanzas voy a estar dándoles respuesta, ¿ok? Entonces, compartan el video y dejen ahí sus comentarios. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo comenzar con las finanzas? Pues sí, hay que comenzar con las finanzas personales. Entonces, yo lo que planteo son 3 pilares de las finanzas personales. Pilar número 1, registra todos tus movimientos. Es lo que comúnmente escuchamos sobre el registro de gastos, pero aquí justamente no dice registro de gastos. Registro de todos tus movimientos. ¿Qué quiere decir? Todo dinero que entra y todo dinero que sale. ¿Ok? Entonces son poder yo llevar muy bien mi registro de ingresos y de egresos. ¿Y por qué cada vez se vuelve más crucial esto? Porque como dijimos al inicio, cada vez hay más gente trabajando, pues no con un ingreso fijo que sea suficiente, ¿no? Para su mes. Por lo regular ya cada vez hay más trabajos en los que pues lo que ganas es mucho más por comisiones, como el trabajo en el que yo estoy actualmente. Hay trabajos en los que pues justamente son por proyectos. Tú puedes también ser freelancer o tener diferentes fuentes de ingreso. Entonces, por eso es muy importante llevar muy bien tu registro de ingresos, no solo de gastos, porque si tú no sabes exactamente cuánto dinero está entrando a tus cuentas y de dónde viene ese dinero, no puedes hacer un análisis real de cómo te estás comportando. ¿Ok? Entonces, importante, registrar muy bien ingresos y gastos, no solo gastos. Punto número 2 o pilar número 2, ya que tenemos ahora sí un registro, que aquí mi consejo es que podamos hacer muy bien, ser muy estrictos en esta parte del registro de movimientos, por lo menos 3 meses. Si 3 meses yo soy capaz de poder llevar muy bien el registro de mis movimientos, de mis ingresos y gastos, ahora sí ya voy a tener la información suficiente para poder crear un presupuesto real y un presupuesto personal efectivo para mí. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas cuando se ponen de meta, de propósito de año nuevo, empezar a controlar sus finanzas, pues ¿qué es lo primero que hacen? Buscar en Google cómo administrarme, cuánto porcentaje debo de asignar a cada rubro de mis gastos, ¿ok? Pero entonces ahí pues son fórmulas generales. Ya dijimos que las finanzas personales por eso se llaman así por algo. No podemos hacer lo mismo que la otra persona, considerar los mismos gastos que otra persona, ni administrarme de igual manera.
es un buen punto de partida. No se los voy a negar, porque yo también estuve en ese escenario de buscar o de plantear tanto porcentaje a esto, tanto porcentaje a esto. De ahí he evolucionado hasta poder ya crear pues mi presupuesto personal y la manera en que yo me manejo de manera eficiente. Pero entonces justo si ya tengo un historial, aunque sea pequeñito, de 2 meses, 3 meses, ahora sí ya puedo hablar de un presupuesto, ya ajustado a mi vida, a mi estilo de vida, a lo que yo, a los gastos e ingresos que yo tengo y que yo pueda seguir. Porque lo que pasa es que si nosotros planteamos un presupuesto de fórmula general que encontramos en Google, seguramente no se va a ajustar a mis necesidades y lo que va a pasar es que yo no le voy a encontrar sentido a llevar o administrar mis finanzas porque estoy viendo que no me está ayudando o que no puedo seguir, que se me hace muy complicado. Entonces, mi propósito de año nuevo de administrarme o mejorar mis finanzas, pues ahí descanse en paz, ¿vale? Entonces, por eso es que les digo esto, ¿vale? Ahora, tercer punto, y no por eso el menos importante. Si nosotros no tenemos objetivos claros, nunca vamos a poder llevar una buena disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Como habíamos mencionado anteriormente, todas mis decisiones al final de cuentas deben de tener un sentido, porque si no, pues realmente son decisiones pues, prácticamente al azar o con lo que venga en ese momento, en el corto plazo, pero no estoy pensando más allá. Si yo logro poner ciertos objetivos a un año o un corto de 6 meses, objetivos un poquito a más mediano plazo, 2 años, 3 años o a largo plazo, 10 años para mi retiro, etcétera, entonces ya yo voy a ser más capaz de tener una buena disciplina, de no irme tan lejos de lo que yo estoy presupuestando, de mi plan financiero, de acercarme lo más que pueda y mantenerme en el tiempo. No es solo controlar al 100% un mes o 2 meses, es yo poder llevar una administración buena durante años para que se puedan concretar esos objetivos y para yo poder, como dijimos, pues si lo tengo en mente, llegar a la libertad financiera, que no es de un día a otro, requiere un proceso, pero para eso necesito ser muy, muy claro con mis objetivos. ¿Ok? De los que están aquí ahorita conectados viendo el webinar, déjenme por favor ahí, si ya habían escuchado esto, ¿qué opinan de estos 3 pilares de las finanzas personales? Si tienen alguna duda, si quieren que les comparta algo un poquito más a detalle de cualquiera uno de estos puntos, o que cuenten un poquito también si ustedes ya llevan su registro bien o cómo les ha ido en esta cuestión de finanzas. Mientras, doy un traguito de agua. Muy bien. Bueno, por ahí, si gustan comentar, y yo ahorita voy revisando sus dudas, comentarios, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, como dijimos, esta es la base, ¿ok? Entonces, ya no nos podemos quedar aquí. Las finanzas personales no son nada más esto. Tenemos que evolucionarlo y tenemos que llevarlo hacia otras áreas que hablábamos, que es lo que comprende el todo de la educación financiera. Y entonces aquí hay que poder empezar a considerar algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Aunque no hayamos estudiado administración de empresas, finanzas, etcétera, 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 sí es importante tener cierto conocimiento de las finanzas empresariales, porque el poder entender estos conceptos, pues enfocados al negocio, nos va a ayudar también a nosotros como personas poder evaluarnos de mejor manera y poder tener una visión más precisa de las finanzas personales. Ejemplo, en una de las sesiones en grupo que estaba dando justamente en mi taller de planeación financiera, yo les preguntaba que si ustedes en un mes, por ejemplo, al término del mes ven sus cuentas y ven que les faltaron 500 pesos, más vamos a poner una cantidad un poquito más fuerte. Si ven que les faltaron 1,000 pesos, ¿qué es lo que harían o cuál sería su reacción?
Algunos me dijeron, bueno, pues no es tanto, pues me recupero el otro mes, pues no pasa nada, yo veo cómo le hago, etcétera, ¿no? Pero ahora, imagínense en la empresa que están trabajando, si están trabajando en alguna empresa medianamente grande, que al corte del mes el equipo de finanzas salga con que tienen un balance negativo de 500,000 pesos. No es aceptable en ningún escenario. A lo mejor sí, obviamente, pues si se perdió, pues ya se perdió y hay manera, tenemos que ver cómo se recupera. Pero entonces todos están sobre la línea, todo el equipo de ventas, de finanzas, de recursos humanos, los directores, a ver qué pasó, qué está pasando, qué fue lo que sucedió este mes, por qué estamos perdiendo dinero, no puede volver a pasar, hay que hacer ajustes. Entonces, son ese tipo de cosas que se ven en las finanzas empresariales que muchas veces no se conectan con lo personal y es donde nosotros pues vamos arrastrando deudas, vamos arrastrando balances negativos en nuestras finanzas personales y sin poder ver que realmente nos pueda afectar muchísimo y que nunca tendríamos por qué estar aceptando que tengamos un balance negativo en nuestras finanzas, así como en las empresas. Entonces, es importante poder tener como esta visión, ¿vale? Aparte, bueno, ya de algunas otras cosas que podemos ir aterrizando, conocer los estados financieros, cómo se manejan, flujo de efectivo, para pues realmente yo poder tener unas finanzas pues mucho más que yo pueda analizar de mejor manera, más organizadas, porque eso es lo que necesitamos encontrar. Una manera sencilla para nosotros, pero que tengamos la suficiente información para analizar, para tomar decisiones y que sean muy bien organizadas para que no nos sea tedioso poder llevar nuestro registro de movimientos y dónde está nuestro dinero en las inversiones, sino que yo con media hora que le tome a la semana diga, ok, esta es mi situación de esta semana o esta es mi situación mensual, listo. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de tener buen conocimiento. Van dejando por ahí los comentarios, preguntas que quieran que respondamos. Ahora, entonces, lo que yo propongo dentro de mi propia experiencia, yo, aunque me vea chavo, llevo ya 11 años trabajando, teniendo mis propios ingresos. Entonces, también tengo un recorrido en ese sentido de, pues, buena administración hasta cierto punto, porque claro, hay muchas cosas que no sabía, que a lo mejor si las hubiera sabido desde que empecé a trabajar, ahorita tendría un portafolio de inversión lo suficiente como para empezar a despreocuparme un poquito. No fue así, no tenía ese conocimiento, pero siempre me he administrado para que no me falte dinero nunca, ¿no? Y nunca entrar en deuda. Entonces, un poquito de eso, de mi propia experiencia personal, de una vez que me gradué de la universidad trabajando en un par de grandes empresas, también con todos mis mentores, expertos en finanzas, con toda esta gente que me ha acompañado en este proceso de aprendizaje, también de mi familia cercana, etcétera, fue que dividí las áreas de conocimiento de lo que comprende la educación financiera como para poderlas ir entendiendo de mejor manera. Entonces, hay tres grandes áreas dentro de lo que nosotros podríamos estar aprendiendo. Uno es el sistema financiero, entenderlo, los bancos, cómo funciona el Banco Central, qué onda con el dinero, con la impresión, dinero digital, ¿ok? Toda esa parte, también la conexión ya a conocimiento un poquito más avanzado a macroeconomía, qué afecta a la tasa de cambio, porque también ahí cuando estoy haciendo inversiones en dólares, es importante conocerlo. O si estoy comprando algunas cosas en dólares, o si tengo un negocio que importa cosas, entonces, ok, pues ya yo necesito tener un poquito de conocimiento, aunque sea, para saber, pues a lo mejor cuándo es mejor comprar, cuándo mejor no, cuándo es mejor mover mi dinero de una divisa a otra, etcétera. Segundo punto, todo lo que comprende finanzas personales, que aquí no solo es quedarnos justo en los tres pilares, es una parte, la básica, la de inicio, pero en finanzas personales es todo lo que nosotros podemos tener de acercamiento a herramientas financieras. Llámese tarjetas de crédito, hipotecas, créditos automotrices,
créditos para negocios, seguros, plan personal de retiro, negocios, cómo empezar a administrar toda esa parte. Entonces, ya no es nada más el registro de gastos que nos habían dicho. Hay muchas cosas más. Y aquí es un dato muy importante. Yo, el tema de las finanzas, de las tarjetas de crédito, me gusta mucho porque ahí se ve cómo las personas que no tienen conocimiento, pero sí tienen acceso a este tipo de herramientas financieras, pueden llegar a ser muy malas. Y por eso mucha gente odia, por decirlo de alguna manera, las tarjetas de crédito, porque sí, hay gente que se endeuda y que de una tarjeta de crédito que tiene límite de crédito de 10,000 pesos, puede llegarse a formar una deuda de más de 140,000 pesos. Entonces, hay obvias razones por las que a la gente no le gusta utilizar este tipo de créditos, pero es porque no conocen cómo se maneja, cómo se utiliza, o nada más han escuchado estas historias de terror, pero la realidad es que la gente, pues con más poder y la gente con más conocimiento financiero, no usa efectivo, usa lo menos posible de efectivo y se basa más en el crédito, tanto para cosas personales como para negocios. Entonces, finanzas personales comprenden muchas más áreas dentro de conocimiento dentro de esta gran área que hay que poder tomar en cuenta. Y por último, yo marco como la tercer grande área de conocimiento, sistema de inversiones. Es necesario, y por eso van un poquito también escalonadas, conocer sistema financiero, cómo están nuestras finanzas, para ahora sí poder hacer una inversión de la mejor manera, precisa. Siempre vamos a ir cambiando, pero entonces, ahora sí, entender de inversiones. Y ahora, ¿qué hay que entender de inversiones? Pues hay que entender lo más común: renta fija, renta variable, la bolsa de valores, inversión inmobiliaria, cómo yo puedo invertir también en metales o a lo mejor en arte o en otro tipo de cosas, saber cómo funciona el interés compuesto, saber cuáles son los lapsos en que yo puedo ir manejando mis inversiones y también poder yo tener la capacidad de crear mi propio portafolio o administrar mi propio portafolio de inversión, que como les repito, no es que nos volvamos expertos, no necesitamos ser expertos, pero nada más imagínense, justamente, suponiendo que ya lograron trabajar bien, ahorrar, etcétera, tienen 500,000 pesos y que los quieren meter en un fondo de inversión, en la institución financiera que ustedes conozcan, la que sea. Se acercan a eso, un asesor profesional se va a acercar, obviamente, para poder ese asesor administrar o meter el dinero donde ustedes le digan, pero si ustedes llegan con cero conocimiento, le van a dejar toda la responsabilidad al asesor financiero, que aunque sí sea un profesional, pero no es el dinero del asesor, es el dinero de ustedes. Entonces, dejarle tanta responsabilidad a esa persona, obviamente ellos están acostumbrados, pero nosotros, pues yo creo que también es un poquito nuestra obligación tener, aunque sea un conocimiento mínimo, para poder entender qué me está diciendo, dónde me está diciendo que meta mi dinero, por qué aquí, por qué acá, yo poder llegar a tener también una conversación y poder tener decisión más asertiva de dónde quiero meter mi dinero. Entonces, por eso llegar a tener muy bien este conocimiento de portafolio, de cómo manejarlo, aunque yo no sea un profesional y aunque un asesor profesional financiero me esté ayudando, es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, bueno, vayan dejando aquí sus comentarios. Ya casi llegamos a la parte de preguntas. Entonces, para que vayan ahí formulando qué quisieran saber, qué dudas tienen, qué quieren que les vaya compartiendo, igual algún comentario que ustedes quieran dejar, que quieran compartir, para que yo esté aquí mostrándolo con todos, ¿vale? Ahora, entonces aquí, como les decía, mucho de lo que puede llegar a desanimarnos financieramente o a que nos perdamos un poquito en el camino es no tener una guía o no saber cómo ir avanzando en nuestro conocimiento financiero y cómo irlo aplicando. Este también es creación mía. Le estoy llamando el mapa estratégico de educación financiera. Y aquí, si se dan cuenta, justo están las tres áreas que hablábamos: sistema financiero, finanzas personales y sistema de inversión.
Pero ahora también lo estoy haciendo a forma de matriz para tener un poquito más de guía de qué conocimiento nos sirve cuándo o para qué. Entonces, de este lado izquierdo, lo tengo seccionado en conocimiento básico, corto plazo, conocimiento intermedio, que nos va a ayudar también en el corto plazo, un conocimiento intermedio que nos ayuda más en el mediano plazo y un conocimiento avanzado que justo va a ser o vamos a poder ver como los frutos de ese conocimiento en el largo plazo. Pero entonces ya tenemos aquí a forma de escalerita una guía para saber si yo estoy en ceros, pues empiezo aquí y voy sobre esta línea, recorro lo básico y me puedo ir al intermedio y después al otro y hasta llegar acá, ¿no? Que es lo que les decía, crea y administra tu propio portafolio. Entonces aquí ustedes pueden ir viendo, pues en qué situación están, ¿no? O sea, qué nivel de conocimiento financiero tienen, lo básico, que es el dinero, el valor del dinero, cómo funciona el sistema financiero, el capitalismo, las finanzas personales, como en los 3 pilares que mencionábamos, si ya saben cómo funciona la renta fija, la diferencia entre ahorrar o invertir. Entonces, si ya conocen eso, bueno, ya tienen la parte básica en el corto plazo. Si no, vean en qué posición están. Si ya conocen esto, ok, pues a lo mejor ya nada más me falta empezar a conocer el sistema de inversión. Pero una vez que ya tengo eso, ok, puedo ir escalando para ya entender pues los bancos comerciales y los bancos centrales un poquito. Diferenciar los verdaderos negocios de los fraudes, que tiene ahí que ver mucho con la parte de los multiniveles y las piramidales, los esquemas Ponzi, cómo mucha gente sigue cayendo en eso sin saber o porque se los pintan de otra manera. Entonces también es muy importante tener ese conocimiento. Después, como les digo, poder meternos ya un poquito a todo lo que tiene que ver con créditos y seguros. Sumamente importante. Una vez que ya estamos entendiendo esto, ya yo puedo decir que tengo suficiente conocimiento financiero. Ya una vez que pasé de aquí, entendí los créditos y seguros y ya entiendo renta variable y bolsa de valores, aquí ya estoy del otro lado. O sea, estoy teniendo un conocimiento que el 80% de la gente a nivel mundial no tiene. Yo ya tengo una ventaja. Ya de ahí para arriba, ya a lo mejor ya es un poquito más específico de hacia dónde quiero ir. Finanzas personales, entender el ciclo económico. Aquí también muy importante lo de cómo empezar a generar ingresos pasivos y aquí la parte que a muchos les da miedo de SAT, de los impuestos. No hay que tenerle miedo al SAT, simplemente hay que conocerlo y hay que tener las herramientas para sacarle provecho, ¿ok? Entonces, por eso hay que conocer aquí el SAT. No es lo primerito que yo propongo que sea nuestro acercamiento o que vayamos empezando de ahí, porque hay muchas cosas en cuestión de deducción de impuestos, de toda esta parte de mi presentación, mi declaración anual, que si yo no tengo conocimiento previo, pues justamente no voy a entender, o sea, cómo funciona. Entonces, la mayoría de la gente realmente no necesita un contador de cabecera si eres asalariado, porque todo está, o sea, todo está muy claro en las cláusulas del SAT, pero para poderlas entender de mejor manera, justamente, pues tenemos que tener cierto conocimiento financiero antes, ¿no? Porque estamos hablando justamente de la parte de seguros, créditos, que mucho de esto se puede deducir de impuestos. Si yo no lo conozco, obviamente, si mi primer acercamiento va a ser con el SAT, a ver, las deducciones, no voy a entender por qué o de dónde o cómo le hago, etcétera. Entonces, por eso lo pongo un poquito más adelantado, el conocimiento de los impuestos y el SAT. Aquí ya sería justamente poder empezar a entender los derivados, diversificar, entender otro tipo de inversiones a lo mejor un poco más sofisticadas y ya después sería un conocimiento ya más avanzado en el sentido de que, bueno, ya estoy haciendo inversiones en otros países, ya estoy haciendo negocios que requieren comunicación con otras culturas, porque ya es hablar de perspectiva global, entender las crisis, la crisis en la que estamos actualmente, de dónde surgió, de dónde viene, crisis anteriores, para poder entender qué puede pasar adelante y prepararme para lo que puede pasar adelante. Entonces, esto ya sí es más avanzado. No todos necesitamos llegar a este nivel de conocimiento financiero, pero se los pongo aquí para que podamos visualizarnos a todo lo que comprende la educación financiera
que no necesitamos ser expertos, como les había mencionado. Y bueno, ya aquí lo último justo es poder ir como armando mi caminito hacia la libertad financiera, o sea, ponerme ese objetivo de yo entender y viene aunado de la parte de crear y administrar tu propio portafolio. Muchas personas justo dicen que, o sea, bueno, su visión, ¿no? De quiero la libertad financiera, ok, pero ¿qué es la libertad financiera para ti? A la edad de retiro, si te quieres retirar regular a los 65 años, que es la edad de retiro actualmente, ok, ¿cuánto dinero quieres tener? ¿Qué quieres hacer después de ese punto? ¿Cómo vas a crear tu camino de ingresos o de crecimiento de inversiones para que a los 65 años tengas 30 millones de pesos, 10 millones de pesos, 40 millones de pesos? Entonces, mucha gente no entiende esa parte. Simplemente piensa en la libertad financiera y que va a lograr tener una pensión o de su plan personal de retiro y ya nada más porque sí, pero no hay un plan real. Entonces, aunque sea un conocimiento un poco más avanzado, sí hay que empezar a poder considerarlo. No hay que preocuparnos tanto hoy si justo yo no conozco la base, pero si ya estoy pensando en realmente armar un plan en el largo plazo y buscando mi retiro a los 65 o a una edad más temprana, entonces sí necesito yo poder comprender cómo crear mi caminito hacia la libertad financiera, que no viene de un día a otro, no aparece de la nada, yo lo tengo que poder crear, ¿ok? Por acá Blanca nos hace la pregunta que si les puedo compartir la imagen después. Claro, la voy a subir, la pura imagen en las redes sociales de Finanzas al Minuto. Entonces, para que igual, si no siguen ahorita todas las redes sociales, que me ayuden a seguirla. En Facebook, Finanzas al Minuto, en YouTube, Finanzas al Minuto igual, y bueno, también en Instagram, y también ya abrí TikTok de Finanzas al Minuto. Entonces, voy a subir en todas las redes este cuadrito del mapa de educación financiera, pues para que lo puedan tener, ¿no? Al final de cuentas, ustedes ya con esta guía pueden decir, mira, pues encontré un libro de inversión en bolsa de valores, pues ya saben en qué punto está, ¿no? Estoy viendo cómo funcionan los créditos y los seguros, voy a investigar, bueno, ya sabes en qué punto estás, ¿no? De conocimiento. Entonces, para que ustedes lo puedan tener a la mano, claro que sí, los comparto, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, vamos ahorita ya casi acabando. Quiero compartirles un par de cosillas más adelantito, pero para los que están ahorita, por favor, siéntanse con la libertad de poder hacer las preguntas que les surjan, comentarios. Voy a dar un espacio, si todos participan, espero que sí, los animo a participar, unos 10 minutitos de preguntas y con eso voy acabando y para compartirles dos cosillas más que espero que les sirvan bastante. Entonces, bueno, mientras van pensando su pregunta o su comentario, me tomo otro traguito de agua. Como les decía, puede hacer la pregunta que sea directamente relacionado con lo que vimos en la presentación o con algún otro tema o duda que traigan por ahí en cuestión de finanzas, de inversión, de finanzas, de tarjetas de crédito, de mis finanzas personales, de lo que sea. Vayan dejando ahí su pregunta, su comentario, con mucho gusto les voy ayudando. Aprovechen este espacio para que no somos ahorita, somos poquitas personas ahorita conectadas en el live, entonces para que pueda yo ayudarles con lo que tengan, ¿vale? Después hablarás acerca de cómo crear una buena estrategia para invertir o de inversión. Sí, justamente estoy ahorita terminando esta sesión, justamente voy a tener una charla con un amigo mío, él es asesor profesional de inversiones, trabaja en Actinver. Vamos a crear un webinar que yo creo la fecha tentativa para ese webinar va a ser para el 14 o 21 de mayo, viernes, igual, a esta hora. Entonces, manténganse al tanto ahí de las redes de Finanzas al Minuto, pero sí lo vamos a tener. Estamos ya ahí armándolo, va a estar interesante. Vamos a hablar en general de la base de las inversiones, pero justo, ¿no? Poder llegar a esa pregunta de cómo poder crear una buena estrategia de inversión. Entonces, sí lo vamos a tener ahí para que se mantengan al tanto.
Por aquí otro comentario de Miriam. Excelente información para conducirnos y evitar querer abarcar todo al mismo tiempo. Sí, justo, ¿no? Es lo que acaba de decir. Es súper, súper importante. De hecho, el día de ayer estaba ayudando una asesoría personal con una familia que le estoy ayudando a acomodar sus finanzas y las finanzas de su negocio. Y ahí en la asesoría, pues les comentaba, ¿no? O sea, que de ciertas metas financieras que nosotros nos podemos poner. Hablaba yo de, bueno, tener nuestro fondo de emergencias, tener nuestra protección con un seguro de gastos médicos mayores o seguro de vida, poder tener también nuestro plan personal de retiro, buscar para la Afore, pero justo al terminar la sesión dije, mira, no tienen por qué querer abarcar todo ahorita. O sea, ni en cuestión de conocimiento, ni en cuestión de repartición de dinero, ¿no? O sea, de metas financieras, porque eso nos puede abrumar muchísimo. Eso justo nos puede quitar las ganas de querer, pues, llevar bien las finanzas, porque si queremos hacer todo al mismo tiempo, una también muy importante es que no vamos a disfrutar. Una parte clave que yo les menciono cuando estamos haciendo un presupuesto es hablar del ocio, presupuestar el ocio, saber y poner en el mes que me tengo que dar un gustito. Si tengo mucho dinero y si tengo muy bien mis finanzas y puedo ahorrar mucho y también puedo tener una buena cantidad para ocio, qué genial. Si no, y ahorita tengo que recortar pues mis gastos no necesarios, aún así hay que dejar una parte para ocio, porque es importante. Entonces, ya con esta visión y todo, ok, pues ya la familia justo se fue más tranquila, ¿no? A saber, dije, elijan una meta. Si su meta ahorita, por la situación y todo, es crear el fondo de emergencias, pues que esa sea la meta y que sea esta la meta del año a concretarla y después, venga, lo hicimos, eso nos motiva, obviamente, y con eso podemos ir por una siguiente meta. Entonces, es importante poder plantearnos esto, no querer abarcar todo, ni en la práctica ni el conocimiento, ¿no? Porque como vimos, o sea, si yo quiero al mismo tiempo aprender todo esto, wow, no voy a poder, me voy a abrumar y voy a dejar las finanzas de lado, ¿no? Y eso es muchas veces lo que pasa. Entonces, pues acá yo les comparto en este sentido esta escalerita de conocimiento justamente pues para que vayamos avanzando y poco a poco también, pues no dejarnos llevar porque a lo mejor un amigo está invirtiendo un chorro de dinero, en fondo de inversión y no sé qué, y nosotros todavía no, con calma. O sea, podemos empezar con una estrategia de inversión más conservadora, con algo como CETES, no pasa nada, o del estilo, y poco a poco, ¿no? Ir creando, pues, nuestro pequeño portafolio hasta que se haga más grande, y pues es mi caso, ¿no? Particular. Yo igual, o sea, comencé con la parte de CETES, y bueno, ahorita pues ya tengo un portafolio un poquito más amplio, también tengo ya por ahí un poco de dinero en inversión inmobiliaria, pero poco a poco, ¿no? No es todo desde un inicio. Así que bueno, muchas gracias por tu comentario, Miriam, que les esté funcionando bastante lo que les estoy compartiendo. Por ahí, no sé si tengan alguna otra duda, comentario, pregunta, lo que sea. Como les digo, aprovechen ahorita el espacio de créditos, también de la crisis, ¿no? Si quieren hablar un poquito de lo que opino, si quieren preguntar un poquito de lo que opino de la crisis, del 2020, de cómo podemos ir pues preparándonos para todo esto que venga, cómo acabar el año, cómo visualizar el 2021 también, ¿no? Si quieren que les platique un poquito de eso. Ahora sí que nada más si ustedes quieren, para no robarles tiempo sobre eso. ¿Ok? Entonces, bueno, vayan dejando ahí. Vamos a dar espacio otros 5 minutitos. Si tienen dudas, si quieren compartir algo, váyanlo dejando y tenemos tiempo todavía para estar por acá. ¿Ok? Y bueno, mientras van dejando su comentario o su pregunta, déjenme iguales compartirles para todos aquellos que quieran comenzar pues a llevar sus finanzas un poquito más, pues a controlarlas, a poder saber cómo empezar tu plan financiero, cómo empezar también a poder hacer un presupuesto, etcétera. Déjenme compartirles que miren, antes vamos a hablar aquí, ahorita se los comparto, acá Blanca nos deja, es que sí, ¿no? Vamos a hablar, opinión acerca de la crisis.
rapidísimo, es un tema muy, muy amplio. Justamente yo hace el inicio del año 2019, o sea, hace 2 años, justamente yo estaba tomando un curso de inversiones organizado por Rankia. Ahí uno de mis mentores, Edgar Arenas, estuvo compartiendo ese taller con nosotros. Y también estaba Humberto Calzada, que él es uno también de los principales, pues, administradores de fondos de inversión aquí en México y tiene mucho conocimiento de esta parte. Entonces, ahí platicábamos, nos comentaba Humberto y Edgar, que la crisis que estamos viendo ahorita, de hecho, y eso lo terminé de comprender un añito después, que ya tuve un poco más de conocimiento y que seguí investigando, la crisis del 2020 no es por el coronavirus como tal. Y aquí pueden decir, oye, ¿qué te pasa? Claro que sí. O sea, sí y no. El coronavirus fue la gota que vino a derramar el vaso. Pero una crisis financiera realmente se estaba esperando, se visualizaba ya desde finales del 2018. Entonces, y esto es importante porque justo como se dan cuenta, la gente que tiene conocimiento en este sentido, desde el 2018 ya estaba preparando para cuando se pusiera pesada la situación. Y la mayoría de la gente no lo vio hasta el 13 de marzo, o no me acuerdo exactamente qué día de marzo del 2020, que nos cayó la bomba. Entonces, ahora, pero entonces, ¿de dónde viene o por qué la crisis? La crisis que estamos viviendo actualmente nace de una guerra comercial. Nace de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Si ustedes recuerdan, hace 2 años hubo ahí mucha polémica con Trump y el presidente de China por la cuestión arancelaria de los impuestos para la importación, para la exportación. Muchas cosas subieron de precio en ese sentido. Tiene mucho que ver también la parte de que Google ya no da sus servicios a Huawei, que también en Estados Unidos se prohibió la venta de dispositivos Huawei, ya después otra vez dejaron que se vendieran, etcétera. Entonces, es ahí donde empieza a nacer la crisis, no por el coronavirus. Como les digo, fue la gota que derramó el vaso. Porque si estamos en una guerra comercial entre quién exporta más, quién importa más, que si Estados Unidos, que si China, que si para Latinoamérica, si para Europa, etcétera, y de repente nos cierran todo, todos en casa, no se puede exportar nada, y menos de China, porque de allá viene el virus, fue ahí por eso que explotó la crisis. Entonces es muy interesante poder tener como esta visión, ¿no? Obviamente nadie tiene una bolita de cristal, nadie sabe cuándo va a pasar qué, pero ya poder ir entendiendo desde antes que algo se está preparando, que algo por ahí viene, o sea, entender el ciclo económico, que en el 2018, a inicios del 2018, estábamos en máximos históricos de la bolsa, en máximos históricos también, por ejemplo, de la renta fija en cuestión de rendimientos. Entonces, ahí, por entendimiento del ciclo económico, sabíamos que lo que seguía era recesión, era hacia abajo, una desaceleración económica, que para finales del 2018 ya se estaba presentando y para el 2019 todavía más. Entonces, comprender esto nos ayuda a tener una visión más amplia de la crisis y es por eso que ahorita también podemos ver pues cómo todo lo digital es lo poderoso. Entonces, si de ahí nosotros también partimos del entendimiento de la crisis y que nada va a volver a ser igual, porque esta crisis en particular, en realidad todas, pero esta en particular vino a ser un hito y a romper muchas cosas y a acelerar muchas cosas, el que sepa que lo digital es el presente y el futuro, tiene las de ganar, a diferencia de los que creen que vamos a regresar a una normalidad como estábamos antes y que vamos a dejar de utilizar la computadora y Zoom, etcétera, tienen las de perder, ¿no? Porque todo va hacia allá. Y esto, ahora sí que la crisis nos ha venido a enseñar varias lecciones. Ok, entonces, bueno, eso fue lo general. Podríamos hablar un poquito más acerca de la crisis, pero pues ya podemos hacer justamente un webinar enfocado en entender las crisis financieras que hemos estado pasando en los últimos años, o más bien en el último
en el último centenario, en el último siglo. Estaría muy interesante. Igual sí, yo creo que puede ser un buen tema de webinar, entender muy bien las crisis, ¿vale? Entonces, bueno, esa fue mi respuesta para esto que nos comentaba Blanca, ¿ok? Igual, si quieren, todavía tenemos unos minutitos para una pregunta más, para un comentario más, que quieran hacer, con mucho gusto, ¿vale? Mientras tanto, mientras si sale otra pregunta, les voy a compartir ahora, les voy a compartir por acá lo que les comentaba que tenía o que tengo preparado para ustedes. Déjenme abrirlo por acá. Porque justamente mi afán es poder ayudarles. Ya hablamos de cómo empezar con las finanzas personales, pero aún así hay cosas que nosotros, pues, solitos muchas veces no podemos visualizar, y yo también, de carne propia. Yo he tenido varios mentores, mucha gente que me ha estado apoyando a poner en orden, también muchas horas de aplicación, de estudio. Entonces, la idea es poder hacérselos a ustedes mucho más digerido, acompañarlos en este proceso, y es por eso que, de hecho, este taller ya lo di, esta masterclass ya la di, nos fue bastante bien en el grupo. Justo ese grupo lo marqué para que fuera chiquito, y este segundo grupo igual quiero que sea pequeño, 10 personas, ¿no? Para poder yo realmente ayudarles de manera personal a poder enseñarles a crear su plan financiero, ¿no? De manera personalizada para ustedes. Hay una parte que es grupal, pero hay otra parte que ya es sesiones personales con ustedes. Entonces, pues les comparto que, pues debido al éxito, la verdad, que ha tenido esta parte de la masterclass de plan financiero, y que de ahí he estado apoyando a otras familias en personal también. Voy a volver a darlo. Entonces, les dejo aquí el banner promocional que también voy a resubir a mis redes. Va a ser, estas fechas son, ahora sí que la masterclass está dividida en dos, ¿ok? La primera parte es un poquito más como teórica, por decirlo de alguna manera, y la segunda ya es mucho más práctica para todo el grupo. Y un plus es que después de estas sesiones grupales, les voy a dar a ustedes 1 o 2 sesiones personales, dependiendo de lo que ustedes requieran, ¿vale? Entonces, les dejo aquí la información por si les interesa, para poder empezar a crear su plan financiero, ponerle orden a sus finanzas. Justamente es llevar muy bien a detalle esta parte de los 3 pilares de las finanzas personales. Lo voy a dar, es martes y jueves, martes 4 y jueves 6 de mayo. Tiene una duración cada sesión de 1:30, de 7 a 8:30 p.m. Y la verdad es que es un super precio. Lo voy a mantener igual como fue la vez pasada, porque estoy interesado en que pueda asistir bastante gente sin ningún problema, que no sea algo que dañe justamente su bolsillo, querer aprender y querer llevar sus finanzas, ¿no? O sea, que realmente sea accesible, poder apoyarles. Entonces, pues si están interesados, pueden mandarme ahorita este mensajito por inbox en Facebook o en Instagram, o igual ahorita si quieren, pueden dejar su comentario aquí y les doy un poquito más información. Mientras voy respondiendo la última pregunta que nos hace Blanca por aquí, mientras les dejo aquí el promocional de la masterclass. Nos pregunta Blanca, ¿qué libros recomiendas para seguir aprendiendo de finanzas? Justamente como estamos haciendo mudanza en mi casa, no los tengo ahorita aquí a la mano para enseñárselos, pero les puedo recomendar 2 libros muy buenos de los que he aprendido muchísimo. El primero se llama, les voy a poner aquí en el banner, cómo se llama este primer libro, que es Learn to Earn. ¿Ok? Learn to Earn es el que yo opino sería como el primer libro financiero que realmente nos acerca a entender de dónde viene el capitalismo y entender justamente, pues, cómo se mueven las finanzas. Aquí se los pongo, Learn to Earn, de Peter Lynch. Es un libro básico. Sí hay ciertas cosillas que necesitamos, pues, a lo mejor no tener un conocimiento previo, pero sí ponerle atención, ¿no? Para no perdernos, pero no es muy técnico, no tiene muchos tecnicismos. La verdad es que está muy digerible para la mayoría de la gente.
Learn to Earn, como les digo, es nuestro acercamiento a entender el sistema financiero, a entender las inversiones. También viene un apartado en el libro donde nos enseña de manera muy resumida, de manera muy general, a entender cómo se arman o cómo funcionan y leer los estados financieros. Entonces, no es para una persona que se quiera dedicar así de lleno a las finanzas con ese libro, pero sí es un muy buen acercamiento. Entonces, se los recomiendo muchísimo. De este creo que sí no hay versión en español, creo que sí solo está la versión en inglés, pero les digo, como realmente no tiene muchos tecnicismos, es un libro muy fácil de leer. Otro libro que les puedo recomendar, que ese sí está en inglés y en español, les pongo aquí el nombre en inglés. Esta es de la editorial, déjenme acordarme a ver si ahora me acuerdo de la editorial, pero sería How Money Works, ¿ok? Este libro es de una serie, no recuerdo ahorita el nombre de la editorial, pero este tipo de libros justamente son muy visuales, nos ayuda a comprender los conceptos de manera general, pero realmente muy, muy digerida la información. También, como tiene muchos apoyos visuales, ayuda a que se nos quede mucho más grabado todo. Entonces, la verdad es un libro muy bueno. How Money Works. Es un libro excelente. Ese libro me encantó. Este sí es un poquito más caro que el anterior, pero vale mucho la pena. Ahora sí, para tenerlo de cabecera en casa en cuestión financiera, es un muy buen libro. Viene, ahora sí que mucho de lo que yo les estoy planteando en el mapa estratégico, viene mucho ahí. Obviamente, sí se requiere para algunos temas, pues sí acercarnos a tener algo más a detalle, ¿no? Pero ese libro nos puede servir también como nuestro primer acercamiento a todos los temas financieros. Así que se los recomiendo muchísimo, How Money Works. No me acuerdo ahorita de la editorial. Yo lo conseguí en Amazon, así tal cual, How Money Works, y listo. Y si no, también creo que ese sí está en español, cómo funciona el dinero, y lo pueden conseguir en Amazon sin ningún problema, ¿vale? Pues listo, creo que pues con esto ahora sí ya vamos terminando, a menos de que alguna otra personita saque una preguntita. Todavía tengo unos 3, 4 minutitos más, si quieren que les responda alguna otra situación. Y si no, bueno, pues darles las gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por también su intención justamente de acercarse a las finanzas, de aprender un poquito más. Y pues espero que todo lo que les compartí haya sido de mucha, mucha utilidad, sobre todo, como les digo, esta parte de paradigma, romper un poquito con lo que nos han vendido de finanzas personales y de finanzas en general, y poder tener un acercamiento que podamos tener pues mucho más personal, ¿no? O sea, que nos sirva a nosotros en el escenario de nuestra vida y de nuestra, pues sí, de nuestra vida en particular. Y pues les repito otra vez, voy a dar otra vez esta masterclass de crear tu plan financiero estos días, martes y jueves, 4 y 6 de mayo, de 7 a 8:30, costo de 150 pesos, la verdad está súper, súper bien. Les voy a compartir ahí un Excel, que es el que yo utilizo, que les va a ayudar muchísimo. Y recordarles también que todos los viernes de aquí a junio, es decir, nos quedan 5 viernes más, voy a estar dando webinars de diferentes temas. El de la siguiente semana lo voy a definir este fin, pero lo más seguro es que sea justo cómo llevar tus finanzas ya un poquito más a detalle si eres una persona con ingresos variables o con varias fuentes de ingreso, si eres freelance, etcétera. Porque aquí cambia la dinámica de las finanzas, como les estaba comentando, a diferencia de cuando una persona tiene un trabajo únicamente y tiene un sueldo fijo. Entonces, es un poquito más complicado. Tenemos varias fuentes de ingreso, ingresos variables, etcétera. Yo creo que ese es el que estoy planteando para la próxima semana. Así que los invito a que puedan estar o que lo compartan una vez que haya creado yo el evento. Sigan las redes sociales de Finanzas al Minuto. Comparto ahí diferente material. Les voy a poner ahí en las redes la imagen del mapa estratégico para que lo puedan tener. Y pues entonces nos vemos. Muchas gracias por su tiempo. Y pues la frase que utilizo de Finanzas al Minuto: la pobreza no se soluciona con dinero, se soluciona con educación financiera. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.